¿Cómo se va a robar Morena tus ahorros del Infonavit? Te lo voy a explicar. El gobierno mexicano, el más corrupto de la historia, según Transparencia Internacional, va por el dinero del Infonavit, por tu dinero. Se consumó el atraco en el Senado. Se dieron la facultad para construir casas a través de una filial sin controles. En Inmobiliaria Morena están de fiesta. Tendrán acceso a miles de millones de tus ahorros. Te lo voy a explicar a detalle y con la nueva ley en la mano. ¿Cómo se van a robar tus ahorros del Infonavit y para qué? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 296 de Factor Kaiser. Como ves, es un tema fundamental que necesitamos que todo México entienda. Este atraco no tiene precedentes. Por eso te pido que me ayudes a copiar el link que está ahí abajo y ponerlo en todas tus redes y chats. Suscribirte a este canal si no lo has hecho y pedirle a otras personas que lo hagan, para que esta comunidad de personas como tú y como yo, que queremos ser factor de cambio, crezca y crezca y crezca. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Le buscaron por todos lados y no encontraron dinero perdido por ahí en el presupuesto que pudieran utilizar para seguir comprando voluntades. Ya destruyeron y ya se gastaron todos aquellos fondos de contención que había de la odiada época del neoliberalismo. López no solo le dejó a Claudia una deuda monumental e histórica que se debe pagar, sino que le heredó la monumental crisis del sistema de pensiones, obras multimillonarias inconclusas que requieren miles de millones más para ser concluidas y para ser operadas, y un elefante blanco llamado Pemex que quema más dinero público por minuto del que te puedes imaginar y que le debe miles de millones de pesos a todos sus proveedores y bancos. Como ya platicamos aquí en Factor Kaiser, el presupuesto que aprobaron para 2025 es una auténtica ficción que solo cuadra en una página de Excel y que muy pronto será evidenciado como un absurdo por la canija realidad. Por eso, van ahora por tu dinero, el que está guardado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Y se lo van a robar a través de un esquema que ya les ha permitido robarse miles de millones de pesos en los últimos 6 años, la obra pública, en contubernio con sus cuates y sus empresas fantasmas o recién creadas o de plano, empresas de morenistas. El atraco es aún mayor en esta vez, porque ni siquiera será obra pública como tal, porque se lo van a robar a través de una filial con naturaleza privada y muy pocos controles. El gobierno que acaba de ser calificado por Transparencia Internacional como el gobierno más corrupto, el gobierno mexicano más corrupto de la historia, que cayó al lugar 140 de 180 países, el peor de la OCDE, que tiene una calificación 3 puntos menor al promedio de 29 puntos de los regímenes autoritarios del mundo, el régimen que fue directamente señalado por la Casa Blanca por tener alianzas intolerables con el narcotráfico, ese régimen que gastó 500,000 millones de pesos de más en sus 3 obras emblemáticas, que ya sabemos que acabaron en las bolsas de los Juniors López y de su clan, quiere que ahora le confíes miles de millones de pesos de tus ahorros del Infonavit para construir casas a través de sus cuates. ¿Por qué te debe importar a ti? A ver, vamos paso por paso. Si eres un empleado formal, quiere decir que tu patrón aporta 5% de tu sueldo al Infonavit y ese dinero es tuyo y por ley lo puedes utilizar para obtener un crédito barato y suficiente que te sirva para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Desde hace un par de décadas, ese instituto se había transformado por completo y había dejado de ser ese botín de corrupción de gobiernos anteriores, que en el pasado generó cientos de fortunas privadas para convertirse hasta ayer en un muy buen administrador de tu dinero que lo hacía rendir de la mejor manera posible, dándole créditos accesibles a las personas que no reúnen los requisitos para obtener una hipoteca de la banca privada y rindiéndole cuentas a empresarios y a trabajadores. Tienen su panza alrededor de 2 billones de pesos, billones con B, que son de los trabajadores, son tuyos. Pero Morena ya les echó el ojo, porque necesitan mucho dinero para aferrarse al poder y para poder seguir comprando voluntades.
¿Cuáles son los cambios a la ley del Infonavit que les permitirán a estos hambreados morenistas echarle mano a tus ahorros? Te lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla pero detallada posible. Las modificaciones más importantes son aquellas que le permiten ahora al Infonavit actuar como constructor de vivienda, que no podía hacerlo, por medio de la constitución de una empresa filial, controlada mayoritariamente por el director del organismo y que no será considerada una entidad paraestatal. El gasto de administración de esta empresa filial será parte del presupuesto de operación aprobado cada año por el organismo. Con la reforma, le quieren dar al gobierno, a través de su director nombrado por la presidenta, manga ancha y muy pocos controles para manejar 2 billones de pesos de tus ahorros, que no son recursos fiscales, son ahorros de los trabajadores, que el gobierno manejaba hasta ayer con todo tipo de controles, supervisión y transparencia. Se le resta peso y poder real a quienes aportan los recursos, que son los patrones y los trabajadores, los beneficiarios de estos recursos, en beneficio de quien deberá ser un simple administrador o debería de ser un simple administrador, que es el gobierno. Y así, la clave político-electoral de la reforma, la que genera los mayores riesgos de corrupción, es la ampliación de su mandato para volverse otra vez constructora de casas, como en el pasado. El gobierno, que ha fracasado en todas sus obras, quiere ahora echar mano de esa millonada para construir casas. Vamos paso por paso. Dice el artículo 3, fracción 5 de la nueva ley que establece las facultades del Infonavit, que ahora tendrá facultades para, cito, construir viviendas, para lo cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil. Es decir, el agrónomo que acabó de destruir a Pemex en el sexenio de López, que ahora dirige el Infonavit, va a crear y a dirigir una empresa filial constituida como ente privado para manejar miles de millones de tus ahorros para construir casas. El mismo artículo 3 dice en su último párrafo, cito, el instituto, para llevar a cabo la construcción de viviendas, contará con una empresa filial, la que por su naturaleza jurídica no será considerada entidad paraestatal, gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de su objetivo en términos del derecho privado. Así dice. En el artículo 42 de esta nueva ley, que se refiere al manejo de los recursos del Infonavit, se establece, cito, el instituto, por conducto de su empresa filial, podrá construir viviendas en terrenos propiedad del instituto, así como en terrenos que le asigne el gobierno federal, gobiernos locales, municipales o sus entes públicos, mediante la prestación de servicios independientemente de la figura contractual que se celebre, o cuando el destino de las viviendas sea la enajenación a personas trabajadoras derechohabientes por medio de los créditos a los que se refiere la fracción segunda anterior. También dice el 42, cito, las operaciones del instituto que realice directamente o por conducto de su empresa filial en materia inmobiliaria recibirán las facilidades administrativas que se acuerden con las autoridades competentes, debiendo ser congruentes con las necesidades de cada centro de población y los planes y programas que regulen el uso y el aprovechamiento de suelo. Es decir, la empresa filial le puede manotear a los gobiernos locales y municipales a decirle, quítame los trámites. A ver, el gobierno, que ha dejado impunes los peores escándalos de corrupción en obra pública, como los del tren militar que involucran directamente a los hijos del expresidente, quiere utilizar tu dinero, el del Infonavit, para generar uno de los esquemas más burdos y abiertos de corrupción, que es construir casas a través de sus cuates, en constructoras patitos y empresas fantasma, regidas solo por el derecho mercantil y civil, para robarse tu dinero y luego repartirle casas a los trabajadores a cambio de su lealtad electoral. ¿Te imaginas este gobierno escogiendo terrenos, manipulando mapas, especulando en zonas de posible desarrollo, alterando usos de suelo, manipulando datos de comunidades, privilegiando estados y municipios donde necesitan ganar elecciones, frenando desarrollos en estados y municipios en manos de la oposición, comprando material de constructores de cuates suyos, contratando constructoras de sus amigos, rentando equipo de empresas de sus compadres, generando empleo en zonas en las que requieren votos y frenando el empleo en zonas controladas por la oposición? ¿Te imaginas todo eso? No se hagan pendejos, carajo. Nadie está pensando en los trabajadores y en su derecho a la vivienda. Se trata de un nuevo instrumento para desviar miles de millones de pesos de los trabajadores y un nuevo mecanismo de compra y coacción del voto.
¿Qué se te ocurre que puede ser más eficaz para comprar el voto que hacerle su casa a una persona y en el Inter hincharte de lana para las campañas? Ahí es donde yo creo que está la clave de esta reforma. No se van a robar el dinero del fondo directamente para pasarlo a sus cuentas. Y por eso te van a decir que está seguro y que es una reforma para beneficiar al pueblo. Pero no les hace falta robárselo directamente, porque se van a quedar con esa lana a través de este gigantesco esquema de corrupción que planean construir a través de la construcción de casas. Ya veo salivando a los miembros de Inmobiliaria Morena y a sus cuates, que pondrán todo tipo de empresas dedicadas a la construcción de viviendas, la proveeduría de materiales, la gestión de terrenos y todas las empresas de bienes y servicios que se requieren alrededor de la industria de la construcción. Ya los veo poniendo empresas de todo. Es el robo del siglo. No tienen que desviar la lana directo a sus cuentas. Hacen como que la utilizan para beneficiar a los trabajadores, se benefician electoralmente con ellos porque les brindan lo más importante que puede tener una familia, que es un hogar, se quitan los controles para poder hacerlo con todo tipo de estrategias electorales regionales a placer y para poder beneficiar a cuanta empresa patito, fantasma quieran para quedarse con lo que quieran. ¿Quién definirá los planes de desarrollo? Ellos. ¿Quién define las prioridades regionales? Ellos. ¿Quién define las empresas constructoras y las proveedoras de materiales, bienes y servicios? Ellos. ¿Quién define los pagos? Ellos. ¿Quién los revisa? Ellos. ¿Quién controlará la calidad de las viviendas, su diseño, su ubicación, sus materiales, los servicios disponibles, su impacto ambiental y urbano? Ellos. ¿Quién se beneficia con esta reforma? Ellos y nadie más. Ahora me podrás decir, bueno, pues sí, son unos corruptos, lo van a utilizar para hacerse ricos y para hacer campaña, pero yo como trabajador no pierdo porque mi lana estará ahí en el fondo y la puedo utilizar. Quizá un rato, hasta que se vaya diluyendo con cada proyecto fallido de vivienda, con cada desarrollo generado por puros criterios político-electorales y de corrupción privada, que pierden miles de millones de pesos en cada proyecto, porque nadie quiso esas casas mal hechas, o están lejos de las ciudades, o no tienen infraestructura adecuada, o no tienen servicios, o no tienen comunicación, o no tienen plusvalía, y que solo se construyeron para sacar dinero del fondo y beneficiar a un puñado de aliados de Morena. ¿Quién te va a rendir cuentas de esas pérdidas? ¿Quién te asegura que no se lo van a chingar completo o en grandes cantidades ese fondo y luego sea imposible que todos los beneficiarios puedan gozar de sus ahorros para otras cosas, como créditos? ¿Cómo te vas a enterar si ya destruyeron todos los sistemas de fiscalización y de transparencia que existían? Ese es el problema. ¿Tú crees que la señora Sheinbaum y el agrónomo que ahora dirige el Infonavit te van a rendir cuentas a ti de los supuestos desarrollos que están construyendo y de su rentabilidad? ¿Tú crees que algún día van a reconocer los fracasos de estos proyectos y te van a informar de ellos? Tienen 6 años mintiéndote en todo lo que pueden, escondiendo todos sus fracasos, manipulando datos, destruyendo a los órganos de control, a los órganos de fiscalización y auditoría, destruyendo a los órganos de combate a la corrupción, destruyendo a los órganos de transparencia. Acabaron con todos. ¿Y tú crees que lo hicieron para autocontenerse solitos? Con los miles de millones de pesos que ahora tendrán a su disposición con la nueva ley del Infonavit que acaban de pasar. Nel, lo hicieron para chingárselos sin que nadie los moleste. ¿Saben qué me da mucho coraje? Además de todo eso, la pasividad absoluta de las organizaciones que representan a quienes aportan los recursos, los empresarios y los trabajadores. Quedaron satisfechos con un par de cambios a la propuesta original de la Cámara de Diputados y la venden como un gran triunfo de la negociación. Pero dejaron pasar la peor parte. ¿Por qué no están parando al país las organizaciones empresariales y los sindicatos de México? ¿Dónde están sus voces y sus estrategias para frenar el robo del siglo? ¿Es miedo o es complicidad? Con orgullo he visto ya la voz de algunos líderes empresariales a quienes considero amigos míos, pero son un puñado. ¿Y los demás? ¿Y las organizaciones empresariales de México grandotas? ¿Dónde están? ¿Van a dejar pasar así esta reforma, así nomás? ¿Y los sindicatos? ¿Por qué no están parando al país en representación de sus trabajadores y sus ahorros? Ahí está el drama de México. En la pinche dejadez, en la pasividad cómplice, en el silencio cobarde. Morena hace lo que quiere porque ya midió que nadie se atreve a frenarlo. Nadie hace cosas que verdaderamente les generen costos.
A ver, y no me vengan con que todo es culpa de la oposición. A ver, sí, la oposición es hoy un puñado de gritones sin los votos necesarios en las cámaras para frenar estas cosas. Pero esta reforma, esta en concreto, la podrían parar las organizaciones empresariales y los sindicatos si se decidieran a levantar la voz y decírselo de frente a la presidenta y a Monreal y a Patán Augusto. Y no son con comunicados de estamos muy preocupados con la reforma o hacemos un llamado al diálogo. Eso no sirve de ni madre. En Inmobiliaria Morena se ríen de sus comunicados. En la Resistencia Ciudadana le exigimos a las organizaciones empresariales que despierten, que encuentren los pantalones que perdieron y que vuelvan a representar los intereses de México. Lo mismo a las organizaciones que representan a trabajadores. Regresen a su vocación de defender a los trabajadores y dejen de estarle coqueteando al poder a cambio de lo que sea. En la Resistencia vamos a seguir exigiendo permanentemente y evidenciando estos atracos, uno por uno. ¡Viva la Resistencia!